Ella tenía apenas 5 años y el mundo parecía demasiado grande para sus pequeños pasos. La lluvia caía suave sobre las calles de la ciudad, reflejando luces de neón que parpadeaban como estrellas lejanas. Entre la multitud y el bullicio, sus ojos se llenaban de miedo y curiosidad al mismo tiempo. Se había separado de su madre por unos minutos que se sintieron eternos, y ahora su corazón latía acelerado, buscando algo familiar en un océano de rostros desconocidos. El destino, caprichoso como siempre, la llevó a un auto estacionado con el motor apagado. La puerta estaba entreabierta y el asiento trasero parecía un refugio acogedor en medio del caos de la ciudad. Sin pensar demasiado, ella subió y, agotada por la confusión y el frío, se acurrucó abrazando a la figura de un hombre dormido, creyendo que era alguien seguro. Sus respiraciones se mezclaban, y en ese instante el mundo exterior desapareció, solo existía la calidez de ese abrazo involuntario. El hombre, ajeno al pequeño peso sobre su pecho, despertó lentamente de su siesta. Parpadeó confundido y observó a la niña que lo abrazaba con una mezcla de ternura y vulnerabilidad que le cortó la respiración. Sus primeros pensamientos fueron de extrañeza. ¿Quién sería esta pequeña que parecía no tener miedo, que lo abrazaba como si lo conociera de toda la vida? Pero algo en sus ojos, un reflejo que le resultaba extrañamente familiar, lo detuvo. Mientras la observaba más de cerca, un recuerdo olvidado le atravesó la mente con la fuerza de un rayo, la misma mirada, los mismos gestos de timidez y curiosidad. El corazón del hombre se aceleró, y un torbellino de emociones lo envolvió: amor, incredulidad, culpa. No podía ser coincidencia. Aquella niña perdida y dormida en su auto, abrazándolo como si fuese su mundo entero, era su hija, la pequeña que él nunca había conocido porque la vida y sus decisiones lo habían mantenido alejado de ella. Su mundo, que hasta entonces giraba solo alrededor de números, reuniones y estrategias empresariales, se detuvo. La ciudad siguió su curso afuera indiferente mientras él sostenía en silencio a la niña, incapaz de romper el hechizo de aquel instante. Sus pensamientos eran un caos organizado: debía protegerla, debía explicarle, pero sobre todo, debía asegurarse de que jamás se sintiera perdida de nuevo. Con una voz que apenas era un susurro, mezclada con la emoción contenida, comenzó a hablarle: «Hola, pequeña, ¿cómo te llamas?». La niña parpadeó entre sueños y confusión, y respondió con un hilo de voz: «No sé, mamá se fue». Sus palabras lo atravesaron como cuchillos envueltos en terciopelo. Él nunca había imaginado que un encuentro tan fortuito se convertiría en la revelación más grande de su vida. Aquella niña que lo necesitaba sin saber quién era él, era su propia hija. El hombre la acomodó con cuidado, sus manos temblorosas traicionando la calma que intentaba mostrar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero dentro del auto, el tiempo parecía haberse doblado sobre sí mismo, creando un pequeño universo donde solo existían ellos dos, unidos por un hilo invisible que el destino había tejido con paciencia. El hombre la sostuvo con más firmeza, pero sin asustarla, mientras su mente intentaba procesar la magnitud del momento. Cada respiración de la niña le recordaba que había existido un vacío en su vida que ni el éxito ni el poder habían logrado llenar. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y dictar órdenes, ahora temblaban por la responsabilidad más importante: proteger a esa pequeña vida que, sin saberlo, llevaba su sangre. «No tengas miedo, pequeña», susurró, tratando de sonar calmado mientras su corazón latía como un tambor. «Todo va a estar bien». La niña se acomodó más cerca de él, como si supiera que en ese instante estaba segura. Sus párpados pesaban, pero en su mente infantil todavía había un hilo de curiosidad. La voz de aquel hombre era extrañamente reconfortante, aunque su corazón pequeño sentía que algo estaba distinto, que había un misterio en el aire que aún no comprendía. Mientras tanto, el hombre miraba por la ventana, evaluando sus opciones. La lluvia había disminuido, pero la ciudad seguía siendo un laberinto de coches y transeúntes. No podía simplemente dejarla en cualquier lugar, debía actuar con cautela. Cada instante que pasaba lejos de su hija le parecía una eternidad. Su cabeza daba vueltas con preguntas sin respuesta: ¿dónde estaba su madre? ¿Cómo había terminado sola en la calle? ¿Por qué el destino lo había colocado justo allí, en ese momento? Finalmente decidió encender el auto. El motor rugió suavemente, un sonido que rompía el silencio del encuentro y le recordaba que debían moverse con rapidez, pero también con cuidado. La niña se acomodó contra él, confiando en aquella fuerza silenciosa que la rodeaba. Mientras avanzaban por las calles mojadas, cada semáforo en rojo parecía detener el tiempo,
como si la ciudad misma supiera que aquel era un momento único, irrepetible. A medida que las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas, él notó pequeños detalles que confirmaban su sospecha: el mechón de cabello que se caía sobre su frente, la forma de sus manos, incluso el olor tenue que le resultaba extrañamente familiar. Su corazón se encogió y luego se expandió con un amor abrumador. La verdad estaba ahí, frente a él, imposible de negar. Su hija estaba dormida en su regazo completamente confiada, mientras él sostenía el hilo más precioso de su vida, la oportunidad de enmendar años de ausencia y demostrarle que siempre había estado allí, aunque invisible. El tráfico parecía moverse a cámara lenta, y cada rostro en la calle le recordaba que la vida continuaba sin esperar. Sin embargo, dentro del auto el mundo entero estaba contenido en aquel abrazo silencioso. Sabía que debía contarle la verdad, pero también comprendía que aquel primer encuentro requería delicadeza. Un simple gesto, una caricia en el cabello, podría comunicarle más que 1000 palabras. La lluvia, que ahora apenas era un murmullo, parecía acompañar sus pensamientos. Cada gota sobre el techo del coche era un latido de la ciudad, un recordatorio de que el tiempo no se detiene, pero que momentos como este son eternos en la memoria del corazón. Mientras conducía, sus ojos no se apartaban de la niña, y una determinación silenciosa lo llenaba: jamás permitiría que volviera a sentirse perdida, jamás dejaría que el destino los separara de nuevo. Su mirada se endureció con la mezcla perfecta de amor y firmeza. Sabía que la vida le había dado una segunda oportunidad, y estaba decidido a aprovecharla al máximo. La niña, ajena a la tormenta de emociones que lo atravesaba, comenzó a mover sus pequeños brazos como si quisiera abrazarlo aún más fuerte, y él la rodeó con sus manos, asegurándose de que sintiera seguridad y calidez. El auto avanzaba entre la ciudad nocturna, pero para ellos, el tiempo parecía flotar. Cada semáforo, cada esquina, cada sombra reflejada en el cristal, se transformaba en un símbolo silencioso de la nueva historia que comenzaba a escribirse entre un padre y su hija. Un vínculo que ni la distancia ni los años podían borrar. El hombre condujo en silencio durante unos minutos, dejando que la niña se acomodara mientras él calculaba la mejor forma de revelar la verdad. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y emoción que nunca había sentido en ninguna junta o negociación. Cada vez que ella respiraba cerca de él, sentía un amor tan profundo que le resultaba casi insoportable contenerlo. Sabía que debía ser cuidadoso, un movimiento brusco o una palabra incorrecta podría asustarla. Finalmente decidió hablar con voz suave y pausada, como quien toca un delicado instrumento. «Pequeña, hay algo muy importante que quiero contarte», dijo mientras ella levantaba la cabeza, parpadeando entre sueño y curiosidad. «Tú eres muy especial para mí». La niña lo miró con ojos grandes, confundida pero intrigada, como si percibiera que esas palabras llevaban un peso invisible que no comprendía del todo. «¿Especial? ¿Cómo tú me conoces?», susurró con voz temblorosa, aferrándose aún más a su brazo. El hombre tomó aire, consciente de que aquel era el momento que cambiaría todo. «Sí, pequeña, yo soy tu papá», dijo finalmente, sus palabras atravesando el aire como un rayo silencioso. «Soy tu papá, y aunque no he estado cerca antes, desde ahora quiero estar contigo siempre». Por un instante el mundo pareció detenerse. La niña parpadeó incrédula, mientras su mente intentaba procesar lo que escuchaba. Luego una mezcla de asombro y emoción inundó su rostro, sus labios se curvaron en una sonrisa tímida, y por primera vez en horas, sintió que no estaba sola. «Papá», murmuró, su voz apenas audible, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Él asintió con lágrimas que amenazaban con deslizarse por sus mejillas, y la abrazó con una fuerza contenida, pero llena de promesas: «Jamás volverías a sentirte perdida, jamás». Mientras continuaban el camino, el hombre le contaba pequeñas historias sobre él, sobre cómo había pensado en ella desde lejos, sin saber cómo acercarse, sin saber que la vida la había colocado frente a él de esta manera inesperada. Cada palabra estaba impregnada de cariño, de arrepentimiento, de esperanza. La niña escuchaba con atención, sus manos jugando con el abrigo del hombre, buscando conexiones, buscando seguridad en cada gesto. El tráfico de la ciudad parecía desvanecerse a su alrededor. Para ellos el mundo entero se había reducido al interior del auto, donde el tiempo se medía en latidos y susurros. Cada semáforo, cada reflejo de luz sobre el parabrisas, era testigo silencioso de un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre.
El hombre se detuvo frente a un parque iluminado por farolas cálidas y suaves, un lugar que sabía sería seguro para que la niña se calmara y pudiera entender todo lo que estaba ocurriendo. La pequeña bajó del asiento con cuidado, todavía abrazando su mano, y por un instante lo miró con la mezcla perfecta de asombro y amor que solo un niño puede tener. «Papá», dijo otra vez, y él le sonrió con la certeza de que aquel simple sonido contenía más poder que cualquier contrato o decisión que hubiera tomado en su vida profesional. Se sentaron en un banco del parque, mientras la lluvia había dejado de caer y las luces de la ciudad se reflejaban en charcos dispersos, creando un escenario casi mágico. Allí, entre susurros y miradas, comenzó a construirse un vínculo que ningún tiempo perdido podría destruir. Él le prometió protegerla, cuidarla y nunca más dejar que el mundo la confundiera con soledad. Y mientras ella apoyaba su cabeza en su hombro, el hombre comprendió que todo en su vida había llevado a ese instante preciso: la fortuna de un encuentro fortuito, la redención de años de ausencia, y la certeza de que, finalmente, ambos habían encontrado el lugar donde pertenecían, juntos. El hombre sostuvo a su hija en brazos mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, reflejando en sus ojos la promesa de un futuro que finalmente podrían construir juntos. Nunca antes había sentido algo tan profundo, tan urgente y tan hermoso: la certeza de que su corazón ya no estaba completo hasta que ella estuviera segura, protegida, y sintiera que pertenecía. Cada respiración de la niña era un recordatorio de lo que realmente importaba, cada pequeño movimiento de sus manos, cada parpadeo curioso, era un tesoro que no estaba dispuesto a perder jamás. Se levantaron del banco del parque y caminaron lentamente hacia el auto. Sus manos se entrelazaban, y en ese gesto sencillo había un universo entero: confianza, amor, reconciliación y una nueva vida a punto de empezar. Él sabía que el mundo seguiría con sus prisas y su caos, pero dentro de ese instante existía una burbuja donde nada podía dañarlos. Ella era su hija, y él finalmente era su padre. No había títulos, ni reuniones, ni oficinas que pudieran superar la magnitud de ese vínculo recién descubierto. Cuando llegaron a casa, el hombre abrió la puerta y la pequeña corrió hacia la sala, explorando con ojos curiosos cada rincón, como si quisiera descubrir que todo a su alrededor ahora estaba conectado a él. Él la siguió observando cada gesto, cada sonrisa, cada risa que brotaba de su corazón, y comprendió que el mundo podía ser un lugar complicado, pero juntos serían invencibles. Allí, entre los objetos cotidianos y la calidez de un hogar que finalmente parecía completo, comenzó una nueva historia, la suya, la de ellos, la de un padre que aprendió a amar más allá del tiempo perdido, y de una hija que descubrió que la seguridad y el amor verdadero habían estado esperándola todo este tiempo. Esa noche, mientras la niña dormía profundamente en su cuarto, abrazada a su peluche favorito y a la seguridad de saber que su padre estaba allí, él permaneció a su lado, observándola con ternura infinita. Cada respiración, cada pequeño suspiro, le recordaba que la vida podía ser impredecible y cruel, pero también sorprendentemente generosa. Había sido un encuentro fortuito, un instante robado al destino, y aún así, había cambiado todo. Al cerrar la puerta suavemente y sentarse en el sillón de la sala, el hombre reflexionó sobre todo lo que había pasado: la niña perdida, la casualidad que los unió, y el milagro de comprender que a veces los caminos más extraños llevan a los destinos más perfectos. Su corazón estaba lleno de gratitud, y de un amor que no conocía límites, y supo que cada decisión, cada sacrificio, cada momento de ausencia valdría la pena si podía ofrecerle a ella la certeza de que siempre tendría un refugio seguro en su abrazo. Desde ese día la ciudad seguía con su ritmo frenético, los coches seguían pasando y las luces parpadeando, pero para ellos, nada importaba más que el presente. Todo lo demás era un eco lejano. La niña, con sus risas y preguntas inocentes, había convertido la vida del hombre en algo extraordinario, en un relato de redención, amor y milagro que nunca terminaría. Porque en el instante en que una niña perdida abrazó a un hombre desconocido, el destino conspiró para unirlos, y en ese abrazo, el mundo entero se transformó. Y así finalmente el padre y la hija caminaron hacia un futuro brillante, donde cada día estaba lleno de promesas, aventuras y la certeza de que, juntos, nada podría separarlos jamás.